Bienvenidos a Creepy Radio. Esta noche hablaremos de criaturas que parecen sacadas de nuestras peores pesadillas, seres reptilianos que han sido protagonistas de innumerables leyendas y relatos a lo largo del tiempo, acechando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Algunos de nuestros suscriptores han compartido historias que te aseguro harán que te cuestiones lo que crees conocer. La cueva del hombre lagarto. Esta historia fue compartida por nuestro suscriptor, Miguelonches Nieves, quien contó algo que le sucedió a su amigo Luis, quien vivió toda su infancia en un pequeño pueblo de Durango. Según él, cuando tenía unos 12 años, en 1983, él y sus amigos solían explorar las colinas que rodeaban el pueblo. Este lugar, en la región de la Quebrada de Durango, está lleno de formaciones rocosas y pequeñas cuevas. Había muchas cuevas por la zona, algunas grandes y otras tan pequeñas que apenas podías entrar agachándote. En particular, había una cueva de la que todos hablaban, pero que nadie se atrevía a explorar por completo. La gente del pueblo la llamaba la cueva del hombre lagarto. Luis y sus amigos decidieron que eran lo suficientemente valientes como para entrar. Un día de verano, armados con linternas y una cuerda, se aventuraron al interior. Al principio, todo parecía normal. Era una cueva como cualquier otra, fría y húmeda. Pero conforme avanzaban, comenzaron a notar un olor extraño, algo que Luis describió como una mezcla de pescado podrido, tierra mojada, como un ligero toque de azufre que les provocaba náuseas. También encontraron marcas en las paredes, como si alguien o algo hubiera rasgado la roca con garras. A medida que se adentraban más, la sensación de opresión se intensificaba. Luis recordó que el aire se volvía más denso y una especie de neblina comenzaba a formarse dentro de la cueva, dificultando la visibilidad. Cuando llegaron a una bifurcación en el túnel, uno de los amigos de Luis, Ricardo, juró que vio algo moverse en la oscuridad. Luis pensó que era una broma, pero en ese momento, todos escucharon un sonido gutural, algo que parecía un gruñido profundo, proveniente del fondo de la cueva. Las linternas parpadearon y el miedo los invadió. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia la salida, dejando caer la cuerda y cualquier atisbo de valentía que pudieran haber tenido. Luis siempre dijo que nunca volvió a acercarse a esa cueva. Con el tiempo, algunos de sus amigos confesaron que también vieron algo, una figura alta y delgada, de aproximadamente 2 metros, con piel escamosa de color verde y ojos amarillos brillantes. Luis recordó cómo el reflejo de esos ojos parecía cortante, como si lo atravesara. No sabían si era real o producto de su imaginación alimentada por el miedo, pero todos coincidieron en una cosa: en esa cueva había algo que no pertenecía a este mundo. La extraña criatura en la mina. Mi abuelo fue minero durante gran parte de su vida. Trabajó en las minas de Coahuila, específicamente en la mina de Nueva Rosita, desde que era un adolescente. Siempre tuvo historias que contar sobre lo que pasaba bajo tierra. Recuerdo una en particular que solía contarnos en las reuniones familiares, una historia que nos aterraba de verdad. Era la década de los 60, alrededor de 1965, y mi abuelo y su equipo estaban trabajando en un túnel profundo de la mina. Uno de esos días interminables, mientras perforaban, encontraron un pasaje que parecía mucho más antiguo que el resto de la mina. No estaba en los planos y parecía como si alguien hubiera excavado allí hace mucho tiempo. El capataz decidió que no valía la pena explorarlo y les ordenó que sellaran el acceso, pero mi abuelo y un par de compañeros, curiosos como eran, decidieron regresar más tarde para ver qué había. Cuando entraron al túnel, el aire era diferente, más frío y pesado, con un olor ligeramente metálico, como si el óxido impregnara el ambiente. Había una sensación de estar siendo observados, pero mi abuelo lo atribuyó al nerviosismo. Mientras avanzaban, encontraron huesos pequeños,
quizá de animales, y marcas en las paredes, como si algo hubiera estado rascando la piedra. Entonces, lo vieron. Al final del túnel, había una figura agazapada, de aproximadamente 1.5 metros de altura, con una piel escamosa de un verde opaco, musculoso y con ojos anaranjados brillantes que reflejaban la luz de sus lámparas de manera extraña. Mi abuelo describió cómo, por un momento, el tiempo pareció detenerse. La criatura los miró fijamente y gruñó, un sonido bajo y vibrante que resonó en sus pechos. No era un animal común, era algo más, algo que parecía medio humano, medio reptil. Mi abuelo dijo que la criatura tenía una fuerza en su mirada que los paralizó. Luego, de un momento a otro, desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco de pasos rápidos. Volvieron corriendo al campamento, sudando y con el corazón acelerado, y no hablaron de lo que vieron con nadie más. El túnel fue sellado al día siguiente, y mi abuelo siempre decía que había cosas bajo la tierra que era mejor no molestar. Aunque algunos de sus compañeros pensaron que había sido una alucinación por el aire enrarecido, mi abuelo siempre estuvo convencido de que lo que vieron era real. La misión en la sierra. Esta historia me la envió un suscriptor llamado Joaquín, quien compartió algo que su abuelo le contó cuando era niño. Su abuelo había sido militar y una vez lo enviaron a una misión en la Sierra Madre Occidental, en el norte de México, cerca de la región de la Barranca del Cobre en Chihuahua. Era la década de los 70, y según Joaquín, su abuelo jamás olvidó lo que vivió allí. Formaba parte de un pequeño destacamento que tenía la tarea de investigar informes de actividades sospechosas en la sierra. Había rumores de que algo extraño estaba sucediendo en la zona, y los lugareños hablaban de una criatura que se había visto merodeando por los alrededores de una antigua mina abandonada. Los militares pensaron que se trataba de supersticiones locales o de alguna banda de delincuentes escondiéndose en la sierra. Una noche, mientras patrullaban cerca de la entrada de la mina, escucharon ruidos provenientes del interior, como si algo estuviera arrastrándose. Decidieron entrar para asegurarse de que no hubiera nadie allí. El abuelo de Joaquín dijo que el lugar olía a humedad, mezclada con un hedor a carne descompuesta, que parecía adherirse a la piel. Avanzaron en la oscuridad, iluminando con sus linternas los rincones del túnel, hasta que vieron algo que los dejó helados. Una figura se movía en las sombras, tenía una piel escamosa y verdosa, su cuerpo era enorme y delgado, con extremidades largas, su forma era humanoide, pero los ojos reflejaban la luz de una manera antinatural. Mientras observaban, la criatura emitió un sonido extraño, como una mezcla de gruñido y siseo, y comenzó a moverse hacia ellos con movimientos rápidos y fluidos, casi como si estuviera deslizándose. Los soldados abrieron fuego por instinto, pero la criatura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejándolos con una sensación de vacío y terror. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y el miedo casi palpable los empujó a salir corriendo del túnel. El abuelo de Joaquín siempre decía que después de ese encuentro, el destacamento fue retirado de la sierra sin explicación. Les dijeron que la misión había terminado, pero él sospechaba que las autoridades sabían más de lo que les contaban. Siempre le advirtió a Joaquín que en las montañas había cosas que no se podían entender, y que muchas de las historias de los campesinos y mineros no eran solo cuentos para asustar a los niños, sino advertencias reales de lo que podía encontrarse en los rincones más oscuros de México. La mina sellada de Nicaragua. Esta historia nos la compartió un suscriptor llamado Arist1247. Según nos cuenta, su tío trabajó en una mina en Nicaragua, una mina perdida en la profundidad de la selva. Era un lugar remoto, rodeado de vegetación densa, y su tío solía narrar las historias con un tono que mezclaba miedo y misterio. Durante una de las excavaciones, su tío y su equipo
encontraron una caverna oculta, tan amplia que parecía extenderse bajo un cerro entero. Cuando la abrieron, lo primero que notaron fue un olor fétido, a podredumbre, como si algo estuviera descomponiéndose allí durante años. Dentro de la cueva, encontraron algo aún más extraño: montones de lo que parecían ser huevos, algunos de ellos de un tamaño considerable, que incluían restos de criaturas que parecían ser de animales y hasta de seres humanos. La caverna parecía conectarse a un sistema de ríos y cuevas naturales, ya que al fondo se podían ver destellos de luz que se filtraban entre las rocas. Mientras exploraban, el equipo de la mina notó algo que les heló la sangre. Al iluminar las profundidades de la cueva, se encontraron con un par de ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. Ante la creciente inquietud del equipo, el ingeniero encargado de la mina decidió que la única opción era sellar la cueva. Ordenó dinamitar el acceso para evitar cualquier incidente. La mina fue sellada al día siguiente por órdenes de los mandos superiores, y a todos los presentes se les obligó a firmar un contrato de confidencialidad para no divulgar lo que habían visto. Estos relatos son perturbadores y nos dejan con más preguntas que respuestas. Existen diferentes leyendas sobre este tipo de seres en culturas antiguas, desde los dioses serpiente de Mesoamérica hasta los dragones de la mitología oriental. Quizá no solo se traten de simples leyendas, sino de registros sobre criaturas que se ocultan en lo profundo de la tierra, esperando el momento para emerger y mostrarse al mundo. Las similitudes entre estos relatos de diferentes culturas nos hacen preguntarnos si realmente conocemos todo lo que habita nuestro planeta. La sensación de estar siendo vigilados, los sonidos inexplicables en la oscuridad, las sombras que parecen moverse por sí solas. Podría ser que estas criaturas existan desde hace miles de años, evitando ser descubiertas mientras habitan en las partes más profundas y recónditas del mundo. La verdad es que no lo sabemos, pero los testimonios como los que hemos escuchado esta noche sugieren que la realidad podría ser más aterradora de lo que imaginamos. Recuerden estar atentos, porque muchas veces la realidad supera la ficción. Y si tú, querido oyente, tienes alguna historia similar que quisieras compartir, no dudes en enviárnosla al correo de contacto que está en la descripción.